Bien, en este video de la clase del día de hoy, vamos a mostrar el procedimiento, ¿no? De aplicar métodos numéricos para describir una variable aleatoria continua, que en este caso es la velocidad del viento en millas por hora, ¿no? Entonces, para eso vamos a compartir acá, bien, los datos con los que hemos estado trabajando. Entonces, acá nosotros podemos ver justamente que, bueno, tenemos la velocidad del viento en millas por hora. Lo que les decía hace rato, aquí ya tenemos calculado el rango. El rango también es una medida de variabilidad, ¿no? Bueno, y lo que les decía, hemos calculado nosotros el número de clases con esta fórmula que es número de clases igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Y hemos después, bueno, antes, ¿están viendo lo de Excel? Hola, ¿se puede ver? Sí, doctor, se puede ver. Bien, entonces aquí tenemos la clase, límite inferior, superior, lo que habíamos indicado que tiene que tener una tabla de frecuencias para una variable aleatoria continua. Hemos hecho la interpretación, tenemos aquí también los gráficos, ¿no? Histograma, polígono, y tenemos también la ojiva de frecuencias acumuladas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver en D, aquí estamos en D. Vamos a ver entonces, a partir de esto, las medidas de tendencia, central, o que también se denomina las medidas de centralización, ¿no? Bueno, eso mismo, centralización. Bien, entonces estamos acá, y primeramente vamos a ver entonces la media aritmética. Entonces acá tenemos media aritmética. Bien, entonces aquí tenemos la media aritmética. Y esta media aritmética, entonces, la vamos a calcular. Habíamos indicado que la formulita de la media aritmética, ¿no? Un poco para repasar, ¿no? Acá vamos a tener, entonces, la media aritmética, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Hemos dicho nosotros, vamos a una fracción donde en el numerador va a estar la sumatoria desde i igual 1 hasta k. K es el número de clases, ¿no? En nuestro caso, a ver, vamos a ir a ver k, ¿cuánto sería? Acá sería igual a 8. Tenemos 8 clases. K sería igual a 8, ¿no? Bien, entonces ahí. Y aquí vamos a tener un producto de la frecuencia absoluta y multiplicado por el cuadrado, hemos dicho, de la desviación. Y aquí vamos a mostrar la desviación. Bien, y la desviación no es nada más que la diferencia entre cada uno de los valores x sub i con su media, con su, con su media aritmética, ¿no? Entonces aquí, a ver, vamos a ver ahí, vamos a ver de acá. Acá entonces, a ver, hay un error, parece, ya vamos a volver nuevamente. Entonces acá vamos a ver la media aritmética, entonces acá vamos a ver, va a ser una fracción. Aquí entonces vamos a tener la sumatoria de i igual 1 hasta acá, y acá hemos dicho que tenemos que tener un producto. Acá vamos a tener entonces frecuencia absoluta, acá donde está, vamos a tener frecuencia absoluta multiplicado, ¿no? Por x sub i. Entonces vamos a tener multiplicado por x sub i, entonces aquí tenemos ese valor. Entonces aquí vamos a tener que la media va a ser entonces la frecuencia f sub i multiplicado por x sub i. Ahí. Y todo eso dividido, ¿no? Eso es lo que hemos indicado en ahí, dividido entre la sumatoria, lo mismo, de i igual 1 hasta acá, y eso multiplicado por, en el denominador tiene que estar la sumatoria de las frecuencias absolutas, que sería lo mismo que n, ¿no? Entonces, esta es nuestra formulita de la media.
¿no? Entonces acá vamos a colocar, ahí tenemos la formulita de la media aritmética, bien. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Esto lo vamos a hacer un poco, sí, está bien, lo vamos a hacer a tratar de hacer un poco más grande. A ver si se puede ver acá. Bien, posiblemente así esté mejor. Sí, creo que está mejor así. Bien, entonces la media aritmética es esa relación, ¿no? La sumatoria de las frecuencias sí los tenemos acá. Ahí tenemos la sumatoria de las frecuencias, es 153. Ahora tenemos que tener entonces f sub i multiplicado por x sub i, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener entonces acá la multiplicación. Entonces, vamos acá, vamos a colocar los bordes. Bien, entonces ahora multiplicamos. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar simplemente frecuencia absoluta, dice. Entonces vamos a tener igual frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia de esa clase? Es ese, el valor 5. Multiplicado por la marca de clase. La marca de clase es 2.89, ¿no? La marca de clase es el valor de la variable aleatoria que representa cada una de las clases. Pero también podemos poner acá, este sería entonces el valor x sub i, ¿no? Entonces x sub i, la variable es la marca de clase, ¿no? También ahí está. Entonces vamos a colocar acá solamente con 2 decimales, ¿no? 2 decimales. Y entonces vamos a arrastrar para las 8 clases. Bien. Entonces vamos a seleccionar ahí, vamos a centralizar y vamos a tener entonces nuestro producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Ahora vamos a hacer la sumatoria, hacemos la sumatoria, bien, y ahora entonces vamos a tener un valor de 1534.29, que sería la sumatoria. Este sería el numerador de la media aritmética. Bien, entonces nos vamos ahora a la formulita. Bien, y ahora vamos a decir acá, vamos a copiar y lo vamos a pegar, ¿no? Entonces acá vamos a calcular la media aritmética. Entonces le vamos acá y vamos a decir acá, la media aritmética va a ser igual, ¿no? Estamos aplicando la formulita, la sumatoria del producto de frecuencia por marca de clase. Entonces nos vamos acá, ahí tenemos frecuencia por marca de clase, su sumatoria, entonces ese valor, dividido, dice, entre la sumatoria de las frecuencias absolutas, y la sumatoria de frecuencias absolutas es 153. Por lo tanto, nuestra media, acá en términos de, podemos colocar de 2 decimales simplemente, entonces nuestra media, entonces sería de la velocidad del viento, la media aritmética sería 10.03 millas por hora. Entonces, esa es la velocidad del viento que representa a las 150 mediciones. Acá tenemos 150 mediciones, fíjense, ahí. Entonces, ¿dónde más o menos está? Por acá está por 10 millas por hora. Ese es el valor de la media aritmética, ¿no? Entonces, ese es el valor que representa estas 153 mediciones de la velocidad del viento, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado nuestra media aritmética. Entonces vamos a indicar en la interpretación, ¿no? Entonces vamos a indicar que el valor que representa a las 153 mediciones de la velocidad del viento, ¿no? El valor que representa a las 153 mediciones de la velocidad del viento es 10.03 millas por hora. Entonces, ese sería el valor que representa a estas mediciones que nosotros hemos realizado, ¿no? Entonces, si alguien nos preguntaría cuál es la velocidad del viento en ese lugar, ¿no? En esa estación meteorológica, entonces nosotros podemos decir que el valor en promedio se tiene una velocidad de 10.03
0,3 millas por hora, ¿no? Ese es el valor que es representativo, ¿no? Entonces, también acá podemos colocar, es un valor representativo. Un valor representativo. Bien. Bien, ya tenemos calculado la media aritmética, ¿no? Ahora vamos a calcular la mediana. Mediana. ¿No? Bueno, también un poco para ver la parte teórica. ¿Cuáles son las ventajas de usar la media aritmética y cuáles son las desventajas? Habíamos indicado, creo que también en una clase anterior, una de las ventajas más importantes de la media aritmética es que su formulita es sumamente sencilla, ¿no? Si nosotros multiplicamos frecuencia absoluta por marca de la clase y la sumamos, en realidad ya tenemos calculado la media aritmética, ¿no? Entonces, su ventaja fundamental es que tiene una fórmula sencilla, fácil de cálculo. ¿Y cuál sería su desventaja? Su desventaja es que no es una medida muy robusta desde el punto de vista de la teoría estadística. Eso significa que si nosotros adicionaríamos un valor extremo inferior o superior, el valor del promedio va a cambiar drásticamente en dirección a ese valor extremo. Si es negativo, va a ir hacia los valores negativos, o si es positivo, un valor extremo positivo va a ir hacia los valores positivos. Entonces va a haber un cambio significativo de la media aritmética ante la presencia de esos nuevos valores extremos, ¿no? Por eso se conoce en estadística como una medida que no es muy robusta, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a tener la mediana. La mediana, también para que podamos comparar rápidamente, hemos dicho que es un valor que divide el conjunto de datos en dos partes exactamente iguales. Por lo tanto, también se lo conoce como el percentil 50, ¿no? O el segundo cuartil, también va a ser el valor de la mediana, que posteriormente vamos a comprobar eso. Pero acá, la mediana lo que nos calcula es, vamos a tener debajo de este valor un 50% de las mediciones y encima de este valor el otro 50%. Entonces nos divide, es como si estuviéramos dividiendo una torta en dos partes exactamente iguales y esa línea que divide esa torta justamente fuera la mediana, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas ahora de la mediana? La principal ventaja de la mediana es que es una medida robusta, ¿no? Al contrario de lo que ocurre con la media aritmética, la mediana, ante la presencia de nuevos valores extremos, inferiores o superiores, no tiene cambios significativos de su valor. Si bien su valor se mueve en esa dirección, pero ese cambio del valor es sumamente pequeño ante la presencia de estos valores extremos. Y eso se conoce en estadística como una medida que tiene una buena robustez estadística, ¿no? Y su desventaja sería que su fórmula no es tan sencilla como el cálculo de la media aritmética. Es un poco más, hay que tomar en cuenta mayores elementos para calcular la mediana, ¿no? Entonces, esas son las características fundamentales. Pero la otra propiedad de la mediana es que también nos permite hacer una aproximación de alguna manera a probabilidades con un 50% hacia abajo y un 50% encima de ese valor, ¿no? Entonces, también en muchos casos, en la teoría estadística también se prefiere, si es que nosotros podemos utilizar la mediana, se prefiere que utilicemos esta medida representativa en vez de la media aritmética, ¿no? Entonces, vamos a calcular, vamos a ver primeramente la formulita de la mediana, ¿no? Y entonces nosotros decimos acá, la mediana va a ser igual, ¿no? Entonces vamos a tener acá el límite inferior de la clase de la mediana más, y entonces acá vamos a tener, podemos tener entre paréntesis, ¿no? Y dentro de esto vamos a tener acá una fracción, ¿no? Dentro de esto vamos a tener, en la parte superior, vamos a tener una resta, ¿no? Y acá vamos a tener otra fracción. A ver, vamos a ver otra fracción acá. Bien, ahí está bien.
Y aquí vamos a tener un otro valor, ¿no? Y ya tenemos todo eso ahí. Bien, y acá entonces vamos a tener una multiplicación. Una multiplicación por el intervalo de clase. Bien, entonces vamos a ver toda esa fórmula ahí. Entonces vamos a tener la mediana, m sub e, mediana, va a ser igual al límite, ¿no? Límite inferior de la clase de la mediana. Entonces vamos a colocar acá límite inferior de la clase de la mediana, ¿no? Más acá n dividido entre 2, ¿no? Menos la frecuencia, acá la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, y aquí tenemos la frecuencia de la clase de la mediana, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a calcular eso. Bien, lo vamos a hacer también más grande, está en el tamaño 14, a ver, vamos a ver. Acá lo vamos a subir. Esa sería entonces la formulita de la mediana. Entonces lo vamos a llevar acá, la fórmula de la mediana. Ahí, bien. Y entonces nosotros tenemos que ir calculando y viendo todos esos componentes que tiene la mediana. Como ustedes pueden ver, su formulita ya no es tan sencilla como en el caso de la media aritmética, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos acá, y creo que eso también hicimos con la variable aleatoria discreta, es saber cuál es la clase de la mediana. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer acá va a ser, ¿cuál es la clase de la mediana? ¿No? No sabemos cuál es la clase de la mediana. Entonces, porque fíjense, todos los componentes de la formulita de la mediana nos dicen límite inferior de la clase de la mediana. Frecuencia absoluta dice antes, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. En el denominador tenemos ahí la frecuencia de la clase de la mediana. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la clase de la mediana. Entonces, ¿dónde vamos a saber cuál es la clase de la mediana? En una nueva columna que vamos a generar, que es el intervalo de la frecuencia, ¿no? Entonces, el intervalo de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, acá vamos a ver eso justamente, y nos vamos a basar en lo siguiente. Acá vamos a hacer. Bien, acá nos tenemos que basar en esta frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, acá este valor de 0.033 significa 3.3%. Entonces, la primera clase va a empezar siempre en 0% y va a ir entonces hasta un 3.3%, ¿no? La segunda clase va a ir de 3.3%, va a ir hasta 15.7%, 15.7%. La tercera va a ir de 15.7%, va a ir hasta, ahí tenemos 40.5%, 40.5%. Bien, entonces vamos a ampliar un poco más, hasta ahí. Bien, este otro va a ser 40.5%, ¿no? Y vamos a tener entonces 40.5%, y vamos a ir hasta 65.4%. 65.4%. Bien. El siguiente va a ser 65.4%. Va a ir hasta 81%. 81%. ¿No? El siguiente va a ir del 81% hasta el 95.4%. 95.4%. El siguiente va a ir del 95.4%
hasta el 98%. Y finalmente el último tiene que acabar en 100%, entonces va a ir desde 98% hasta el 100%. Bien, ese sería entonces el intervalo de la frecuencia relativa acumulada. Entonces ahora nos tenemos que preguntar dónde estará el 50%. El 50% está en esta clase que estoy coloreando de color amarillo, está entre 40.5% y 65.4%. Ahí está entonces el 50%, por lo tanto esa es la clase de la mediana. Entonces acá también la vamos a colocar de color amarillo. Entonces la respuesta es que la clase de la mediana es la clase 4, ¿no? Entonces vamos a responder eso. Entonces acá, ¿cuál es la clase de la mediana? La clase de la mediana es la clase 4. Esa es la clase 4, ¿no? Bien, ya tenemos entonces ahí. Bien, ahora vamos a calcular la mediana. Entonces vamos a ir acá, vamos a calcular, copiamos, lo vamos a pegar y vamos a dejar solamente ahí. Bien, entonces vamos a calcular la mediana, ¿no? Entonces dejamos eso ahí y aquí calculamos la mediana. Bien, igual, dice límite inferior de la clase de la mediana. Y entonces vamos a ver dónde está el límite inferior de la clase de la mediana, ¿no? Bien, fíjense, esta es, aquí tenemos que ver bien, esta es la clase de la mediana. El límite inferior es 8.83, ¿no? Más ahora. Paréntesis, paréntesis. Bien, ahora dice la formulita entre corchetes está n dividido entre 2, dice. Entonces acá tenemos n es 153 dividido entre 2, ¿no? Bien, cerramos el paréntesis. Dice menos, ahora dice frecuencia absoluta acumulada, nos tenemos que ir acá. Frecuencia absoluta acumulada, pero dice antes de la mediana. Entonces, ¿en qué clase? Si la clase 4 es la clase de la mediana, antes va a ser la clase 3. Ese sería el valor, ¿no? 62. Bien, entonces acá tenemos, cerramos paréntesis, ¿no? Y todo eso dice dividido entre la frecuencia de la clase de la mediana. Entonces, vamos a ver la frecuencia. Aquí tenemos, estas son las frecuencias. ¿Y cuál es la frecuencia de la clase de la mediana? Es 38, ¿no? Porque es la clase 4. Entonces, ahora cerramos eso. Y dice multiplicado por el intervalo de clase. Y ahora vamos a ver, este es el intervalo de clase. Bien, eso sería entonces el cálculo de la mediana. Entonces, la mediana tendrá acá un valor, lo mismo que el anterior, lo vamos a dejar con 2 decimales. Bien, entonces vamos a tener un valor de, acá, vamos a colocar. Entonces vamos a tener un valor de 9.73 millas, ¿no? Esta formulita que tenemos que acá, que está donde, está en la celda C121, acá también lo vamos a colocar. La celda C121, que es donde está el valor de la mediana, corresponde a lo siguiente. Entonces acá lo vamos a colocar acá. Bien. Entonces hemos dicho nosotros, a ver, vamos a ir un poco cambiando acá para que quede el mismo valor. Límite inferior. El límite inferior entonces tiene que ser, acá vamos a ir nuevamente acá, tiene que ser esta celda, ¿no? Bien. Luego hemos dicho, n tiene que ser esta celda, ¿no? Entonces también esto lo vamos a cambiar. La frecuencia absoluta acumulada antes tiene que ser este valor. La frecuencia de la clase de la mediana, tiene que ser 38. Bien. Entonces también. Y al final, el intervalo de clase, habíamos dicho que tiene que ser esta celda. Entonces esto nos tiene que salir el mismo valor. Entonces fíjense, nos sale lo mismo, 9.73. Pero ahora vamos a colocar la formulita acá.
Entonces, acá la fórmula que nosotros tenemos, que hemos utilizado para calcular, es de esta manera. Bien, esta es la formulita, ¿no? Tienen que realizar de esa manera, ¿no? No nos olvidemos, fíjense acá, un aspecto importante. No nos olvidemos que lo que tenemos que verificar es el número de paréntesis abiertos y el número de paréntesis cerrados. Acá tenemos 3 paréntesis abiertos y por lo tanto tiene que haber 3 paréntesis cerrados, ¿no? Pero también tenemos que ver la fórmula, ¿no? La fórmula. Entonces, primeramente, la primera, y los paréntesis están por colores. El color morado nos está dividiendo, n dividido entre 2. El color rojo del paréntesis nos está sacando la diferencia entre n dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. Y luego tenemos el paréntesis de color negro. Nos está dividiendo, ¿no? Ese numerador está dividiendo entre la frecuencia de la mediana, que es la celda F16, y luego todo eso estamos multiplicando por el intervalo de clase que está representado en este caso por la celda C8, ¿no? Entonces acá vamos a tener, y ese sería entonces nuestro valor. De esa manera hemos calculado, y eso estoy mostrando acá en la parte de abajo, la celda C21, que es esta de acá, cómo se ha calculado, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado la mediana, y cómo tenemos que ahora que hacer la interpretación, ¿no? Entonces, en la interpretación, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo que vamos a decir es que lo mismo más o menos que hicimos en el caso de la media aritmética, ¿no? El valor de la mediana es de 9.73 millas por hora. Y esto significa que la mitad de las mediciones, de la velocidad del viento están debajo de este valor, y la otra mitad ¿no? Y la otra mitad está encima del mismo. Y la otra mitad está encima del mismo, ¿no? En términos de asignación de probabilidades, podemos señalar que la probabilidad de encontrar valores de la velocidad del viento menores o iguales, por lo tanto vamos a insertar acá un símbolo, menores o iguales, ¿no? Menores o iguales a 9.73 millas por hora, es igual, ¿no? A un 50%, ¿no? Podemos señalar entonces que la probabilidad de tener velocidades del viento menores o iguales a 9.73 millas por hora es igual a un 50%, y la probabilidad de tener valores de la variable velocidad del viento, pero acá vamos a colocar mayores, donde está mayores o iguales a 9.73 millas por hora, es igual al otro 50%. Bien, entonces esa sería la interpretación del valor de la mediana, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado también el valor de la mediana. Ahora nos vamos a calcular la moda. ¿No? La moda hemos dicho que su definición es el valor que más se repite en un conjunto de datos, ¿no? En un conjunto de mediciones, en este caso de la velocidad del viento, ¿no?
Entonces, también tenemos una formulita para calcular la moda. Entonces, acá vamos a insertar entonces la formulita. La formulita nos dice la moda es igual al límite inferior de la clase la moda más, ¿no? Entonces, acá también vamos a tener, ¿dónde está? Acá vamos a tener corchete, ¿no? Y vamos a tener ahí una fracción, ¿no? En el numerador vamos a tener acá un diferencial. Entonces vamos a tener un diferencial donde vamos a tener entonces acá una frecuencia y aquí vamos a tener otra frecuencia. Bien, acá vamos a tener una suma, ¿no? Y en esa suma vamos a tener dos diferenciales. El primer diferencial, acá, va a ser el mismo que el anterior, entonces vamos a colocar acá el diferencial. Acá lo mismo. Bien, y aquí colocamos entonces ahora el otro diferencial, ¿no? Entonces vamos a tener, bien, este valor menos. Bien, entonces esta sería la formulita, entonces vamos a ir llenando. La moda va a ser igual al límite inferior de la clase de la moda, ¿no? Límite inferior de la clase de la moda. Más, bueno, acá va a estar, entonces, frecuencia, ¿no? Frecuencia de la clase de la moda menos la frecuencia, ¿no? De la clase anterior a la moda, ¿no? Lo mismo vamos a tener acá, la frecuencia de la clase de la moda menos la frecuencia de la clase anterior a la moda, ¿no? O antes de la moda. Y acá vamos a tener la frecuencia de la clase de la moda menos la frecuencia después de la clase de la moda, ¿no? Después de la clase de la moda. Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Entonces, esta es la formulita de la moda. Acá vamos a colocar y lo vamos a hacer también con 14. Ahí. Entonces, aquí nos vamos y colocamos la formulita. Esta es la fórmula de la moda, ¿no? Y como también podemos ver ahí, estamos hablando de la clase de la moda. Y por lo tanto, la primera pregunta en lo que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la clase de la moda? ¿No? Entonces, acá vamos a colocar cuál es la clase de la moda, ¿no? Y la clase de la moda va a ser aquella clase que presente la mayor frecuencia absoluta. En la mayoría de los casos, llega a ser la misma de la clase de la mediana, pero no siempre eso va a ocurrir, ¿no? Puede darse que la clase de la moda y la mediana sean también clases diferentes, ¿no? Entonces vamos a verificar para nuestros datos. Bien acá. Ahora acá, fíjense, tenemos dos clases, ¿no? Dos clases de la moda, porque aquí tenemos 38 y acá también tenemos 38, ¿no? Entonces, y acá tenemos, ¿dónde están? Ahí tenemos 38 y ahí también tenemos 38, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que ver es un valor que represente, el valor que represente a estas dos clases. Entonces, ¿qué clases serían? Lo vamos a cambiar acá. Son las clases la 3 y la 4. La 3 y la 4, ¿no? Entonces, nuestra curva de distribución para esta variable es bimodal, tiene dos modas. Entonces, vamos a decir son las clases 3 y 4, ¿no? Es bimodal. Entonces, colocamos acá. Entonces, bueno, una vez más, volviendo acá, para que no quede duda, son las clases que tienen las mayores frecuencias absolutas, vamos a colorearla también acá,
Son esas dos, ¿no? Nadie tiene más de 38. Pero tenemos dos clases que tienen estas frecuencias absolutas mayores, que son la clase 3 y la clase 4. Entonces aquí tenemos, y aquí la respuesta va a ser la curva de distribución, la curva de distribución es bimodal. Es bimodal, coma, ya que presenta las mayores frecuencias absolutas en las clases 3 y 4, en las clases 3 y 4, ¿no? Entonces ahí tenemos en las clases 3 y 4, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que ver ahora es un poco diferente a lo anterior. Entonces acá tenemos las dos clases. Tenemos que conocer entonces la clase 3 y la clase 4 ahora para la moda. Bueno, acá vamos a colocar, a ver. Ahí. Bien, entonces tenemos que considerar las dos clases, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener, ¿no? Vamos a tener entonces la sumatoria ahora de la clase 3 y la clase 4, ¿no? Entonces nos va a dar idea de cómo podemos calcular. Entonces acá vamos a tener entre estos dos, ¿cuál sería el límite inferior? 6.45, ese es el límite inferior, ¿no? Ahora, la frecuencia, ¿cuál sería la frecuencia de la clase de la moda? Tenemos que sumar esto, 38 más 38, porque son las dos clases, ¿no? Y entonces vamos a tener el valor, ¿no? Y entonces vamos a ver el cálculo de la siguiente manera. Como este es un caso especial del cálculo de la frecuencia absoluta, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a calcular acá uno por uno. Entonces, primeramente vamos a poner, por ejemplo, ¿cuál es el valor del límite inferior de la clase de la moda? Entonces, nos vamos acá, vamos a insertar límite inferior, acá. Entonces, acá tenemos el límite inferior, acá tenemos límite inferior de la clase de la moda, ¿no? Entonces, acá solamente que esto tiene que ser, tienen 14. Bien, y acá lo vamos a llevar. Bien, entonces, primeramente, entonces vamos a ir a ver dónde estará este valor. Entonces vamos a ver acá, límite inferior de la clase de la moda. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el límite inferior de la clase de la moda? Nos vamos acá. El límite inferior de la clase de la moda, acá vamos a tener, va a ser 6.45. Bien, ya tenemos 6.45, ese es el primer valor, 6.45 es la clase de la moda. Bien, ahora tenemos acá la frecuencia. Bueno, ahora vamos a hacer este numerador. ¿Cuánto tiene? Acá tenemos dos diferenciales, entonces vamos a calcular los dos diferenciales. Entonces vamos a insertar acá la formulita, ¿no? Entonces vamos a tener acá vamos a tener frecuencia. Aquí vamos a tener otro valor más. Bien, entonces aquí tenemos la primera frecuencia de la clase de la moda, ¿no? Y acá tenemos frecuencia de la clase anterior a la moda, ¿no? Entonces aquí tenemos, es el primero. Entonces vamos a colocar acá 14. Y aquí vamos a colocar relleno. Y entonces acá tendríamos ahí, ¿no? Entonces ahí vamos a calcular esa diferencia, ¿no? Entonces la frecuencia de la moda, ¿no? Como son, acá tenemos 38 en cada una de la clase
en la clase 3 y 38 también en la clase 4. Entonces, vamos a tener acá, volvemos acá, tenemos entonces la sumatoria de los dos nos va a dar 76. Entonces vamos a tener 76 menos 19 sería, el anterior 19. Entonces 76 menos 19. Entonces acá eso vamos a colocar 76 menos 19. Entonces esto va a ser igual 76 menos 19. Ese sería entonces el primer diferencial. Entonces vamos a colocar eso acá. Acá fíjense, tenemos que sumar de los dos porque son las dos clases las que tienen las mayores modas. Entonces, sumando los dos tenemos 76. 76 menos 19, ¿no? Entonces ahí tendríamos ese valor, 76 menos 19, está bien. Ahora, el siguiente va a ser, el otro diferencial va a ser, copiamos y lo pegamos acá. Lo vamos a llevar hasta acá también. El siguiente, ¿qué es lo que va a cambiar? Acá simplemente va a ser la frecuencia de la clase después de la moda, después. Y entonces acá, ¿a cuánto va a ser eso? Ya sabemos nosotros la diferencia, entonces aquí ya sabemos que estos son 76, el después es 24. Entonces 76 menos 24. Entonces acá vamos a tener 76 menos 24. Entonces, ese sería el segundo diferencial. Y ya tenemos los diferenciales. Bien, ¿y qué más tenemos en la fórmula? Simplemente el intervalo de clase. Bueno, lo podemos llevar también el intervalo de clase ahí, ¿no? Y vamos a decir entonces, para que todo esté en el mismo formato, intervalo de clase. Entonces acá vamos a llevar intervalo de clase. Bien, ahí. Bien, entonces acá vamos a tener acá el intervalo de clase. ¿Y el intervalo de clase cuánto vale? Entonces acá vamos a ir buscando igual. Vamos a ir buscando dónde está el intervalo de clase. Bien, el intervalo de clase está acá. Es 2.38. Entonces también eso lo copiamos. Ya tenemos entonces. Bien, entonces ya tenemos todo para calcular la moda, ¿no? Entonces ahora vamos a irnos acá. Vamos a copiar. Y lo vamos a pegar. Y entonces vamos a calcular la moda, ¿no? La moda lo vamos a calcular entonces acá. Ahí lo vamos a calcular la moda, ¿no? Y entonces la moda va a ser, bueno, un poco también viendo de nuevo la formulita, límite inferior de la clase de la moda más, acá sería 57 se está en el numerador, dividido entre 57 más 52, ¿no? Entonces acá sería 57 más 52 en el denominador. Bien, entonces vamos a tener igual límite inferior de la clase de la moda y tenemos más, y vamos entonces ahora. En el numerador vamos a tener simplemente, en el numerador vamos a tener 57, ¿no? Dividido, y ahora tenemos otro paréntesis aquí, 57 más 52, 52, bien. Todo eso entonces ahí lo vamos a cerrar y eso multiplicado por el intervalo de clase que sería 2.38. Entonces nuestra moda sería 7.69. 7.69. Entonces ese sería entonces el valor de nuestra moda. Entonces acá vamos a tener, la moda sería 7. Acá vamos a colocar 7.69 millas por hora. Entonces colocamos las unidades, millas por hora, ¿no? Y aquí tenemos entonces que la moda es 5.69 millas por hora. Tal vez lo podemos redondear a 7.7 millas por hora. Entonces también aquí lo podemos poner eso. Tal vez eso también podemos colocarlo. Redondeando también esto, entonces nos va a dar un valor de cuánto sería de 7.7 millas por hora, ¿no? Entonces, ese sería el valor que más se repite, 7.7 millas por hora. Entonces, acá vamos a hacer la interpretación.
Bien, entonces hacemos la interpretación. Bien, y entonces decimos, ¿no? En la interpretación, ¿no? El valor de la moda, el valor de la moda, ¿no? Eh, el valor de la moda, entonces, es de 7.7 millas por hora, lo cual significa que este, o un valor próximo a este, o un valor próximo a este, coma, es el que se repite más veces, ¿no? En en las 153 mediciones de la velocidad, de la velocidad, de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, eso es lo que más se repite entonces acá. Nosotros, ¿dónde tenemos? Acá lo vamos a tener en la clase 3. Acá está, este es de 6.45 a 8.83. Entonces aquí está el valor de 7.7, ¿no? De 7.7. Y por lo tanto, entonces, ese sería el valor que más se repite. Pero acá tenemos que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando del intervalo de clase, nos estamos refiriendo a la diferencia que hay en una clase. Pero como estamos considerando dos clases, el intervalo de clase ya no va a ser simplemente 2.38, sino que ese valor tiene que ser multiplicado por 2. Entonces, es lo que nos falta acá en la formulita. Ahí, no se nos olvida, este tiene que ser 2, aquí, podemos colocar si quieren un paréntesis, 2 por, por el intervalo de clase. Bien, y fíjense que ahora ya no es 7.73, sino es 8.9. Eso nos hemos olvidado. Cuando consideramos dos clases, el intervalo de clase no puede ser 2.38, porque el intervalo es 2.38 es para una clase, pero como tenemos dos clases, entonces nosotros vamos a poner acá también, aquí podemos colocar, ¿no? Tal vez en esta parte, aquí. Entonces podemos decir que el intervalo de clase va a ser igual, ahí, a 2 multiplicado por 2.38, ¿no? Entonces, esto es para una clase y esto es, vamos a colocar en acá para dos clases, ¿no? Y esta es para una, para una clase. Bien, entonces ahí tenemos para dos clases y ahora nuestro valor es 8.9. Entonces, el valor de la moda, acá tenemos que cambiar, es 8.9 millas por hora. Es porque este es un caso especial. Normalmente no se da esta situación de que tengamos dos valores de frecuencia absoluta mayores iguales, ¿no? Entonces aquí tenemos 38 en la clase 3 y 38 en la clase 4, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos ese valor. El valor de la moda entonces es de 8.9 millas por hora, lo cual significa que este, o un valor próximo a este, es el que se repite más veces en las 153 mediciones de la velocidad del viento. Entonces acá 8.9, ¿dónde estará más o menos en nuestra tabla de frecuencias? Está acá. Fíjense acá, 8.83. Está comenzando la cuarta clase, ¿no? Que empieza en 8.83 y va hasta 11.20. Entonces, acá más o menos cerca al límite inferior de la cuarta clase, se encuentra el valor de la moda, que es 8.9 millas por hora. Bien, entonces, ese es el valor que nosotros tenemos calculado de la moda. Hemos hecho esto por partes y nuevamente explicando por qué este es un caso especial de la moda, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos las clases, lo que ocurre es que uno solo de ellos tenga la mayor frecuencia absoluta. O
también puede ocurrir lo siguiente, que tengamos dos valores, por ejemplo, 38 y 38, pero no unidos, no en la clase 3 y 4, sino, por ejemplo, que el 38 sigue en la clase 3 y el otro 38, por ejemplo, esté en la clase 6, ¿no? En la clase 6. Y entonces, en ese caso, vamos a tener que calcular dos modas, ¿no? Uno que va a estar dentro de la clase 3 y el otro que va a estar dentro de la clase 6, ¿no? Donde se encuentra el otro valor de 38. Entonces, pero acá es un caso especial porque acá tenemos los valores mayores de frecuencia absoluta en dos clases, pero las dos clases están una después de la otra, ¿no? Por eso es que estamos uniéndolo, ¿no? Y si no fuera así, entonces vamos a tener que calcular la moda 1 y la moda 2, independientemente, si están en clases que no son continuas, ¿no? Si habíamos dicho, si la primera moda 38 está en la clase 3 y la otra está en la clase 6, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que calcular la moda 1 en la clase 3 y la moda 2 en la clase 6, ¿no? Entonces, eso también tiene que quedar claro ahí. Bien, entonces ahí tenemos el cálculo de las medidas de tendencia central. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.